Actualmente se estima que existen en el mundo más de 7.000 lenguas que se encuentran en uso. Estas lenguas o idiomas han sido clasificadas en familias de lenguas. Una familia de lenguas se puede decir que es un grupo de idiomas con un origen histórico común, que parecen derivar de una lengua madre o protolengua. No es necesariamente que los hablantes de una puedan entender con relativa facilidad a los hablantes de las otras, pero las lenguas de una misma familia han conservado parecidos tanto de la fonética, es decir, los sonidos, o en la gramática, que en términos muy simples, se puede decir que es la forma en que están organizadas las palabras dentro de las oraciones de un idioma. Sin embargo, no todos los casos son iguales, ya que algunas lenguas de la familia serán más parecidas entre sí que otras. Por ejemplo, el alemán, el español y el italiano forman parte de la familia de las lenguas indoeuropeas, pero evidentemente el español se parece mucho más al italiano que al alemán. Otra cosa interesante que hay que rescatar cuando hablamos de las familias de lenguas, es que no todas las familias tienen el mismo peso en número de hablantes, siendo por mucho la familia indoeuropea la más hablada en el mundo. Pero incluso, dentro de una familia, hay lenguas que son mucho más habladas que otras. Por ejemplo, siguiendo en la familia indoeuropea, el inglés es mucho más hablado que el rumano. Es más, se ha establecido que para que una lengua sea considerada como lengua viva, basta con que tenga un solo hablante nativo. Así que podemos ver que mientras algunas lenguas son habladas por miles de millones de personas, otras tienen muy pocos hablantes. Por ejemplo, el 16 de febrero de 2022, falleció la última hablante del idioma yagán, una lengua indígena del extremo sur de Chile y Argentina, pasando desde este año a ser el yagán una lengua extinta. Por otro lado, existen las lenguas aisladas, que son aquellas en las que no se ha podido establecer similitud satisfactoria con otras lenguas. Uno de los mayores ejemplos de esto es la lengua vasca, o euskera. También el ainu en Japón, o el mapudungun en Chile y Argentina. Actualmente se estima que existen casi 130 lenguas aisladas en el mundo. El mayor consenso considera que existen aproximadamente 142 familias de lenguas vivas en la actualidad. La familia lingüística más extendida hoy en día es la indoeuropea, representando entre el 45 y 49% de los hablantes del mundo. Es la familia lingüística que tiene hablantes nativos en más continentes, pues se habla tanto en Europa, Asia, Oceanía, África y América. Si bien, las lenguas indoeuropeas más globalizadas son el inglés, el español y el francés, lo cierto es que hay en torno a los 390 idiomas que están clasificados como indoeuropeos. Sin duda, la expansión de las lenguas indoeuropeas a nivel global es consecuencia de los procesos de colonización europea a lo ancho de todo el mundo desde finales del siglo XV y hasta el siglo XX. Sigue a la indoeuropea, la familia sino-tibetana, que representa el 20% de los hablantes a nivel global. Sin embargo, esta familia está geográficamente mucho más limitada, pues se habla principalmente en China, por lo que su relevancia está dada básicamente por la superpoblación de dicho país, y en las últimas décadas, por la importancia que China ha logrado construir hasta situarse como la segunda potencia mundial. La tercera familia en importancia es la afroasiática, que solo representa el 7% de los hablantes. Esta familia es principalmente importante en el Medio Oriente y el norte de África. En esta familia están las lenguas semíticas, siendo la principal el árabe. También se encuentra aquí la lengua hebrea, hablada por los judíos. Le sigue la familia austronesia, que representa el 5% de los hablantes del mundo, y que se habla en la zona del sudeste asiático principalmente, y dentro de la que podemos destacar idiomas como el malayo, el indonesio, y el tagalo, hablado en Filipinas. La última familia que voy a mencionar, por su importancia en número de hablantes, es la de Níger-Congo, que representa el 4% de los hablantes, y es la predominante en el África subsahariana. Otras familias, que por su importancia histórica y geopolítica, merecen ser destacadas son, la familia de las lenguas túrquicas, que se hablan principalmente en Asia Central y en Turquía, y, las lenguas urálica, que aunque muy menores en el número de hablantes, se hablan en partes del norte de Rusia, Finlandia y Hungría. Ahora bien, todas las familias lingüísticas se pueden clasificar en subfamilias. En el caso de las lenguas indoeuropeas, los 4 subgrupos más importantes en la actualidad son, 1. La familia de las lenguas romances, entre las que destacan el italiano, el francés, el español, el portugués, y el rumano. 2. La familia de las lenguas germánicas, entre las que tenemos como las principales, el inglés, el alemán, y las lenguas nórdicas. 3. La familia de los idiomas eslavos, destacando aquí el ruso, el ucraniano, el polaco, el checo,
el serbio, el croata, y el búlgaro. Y 4. La familia de las lenguas indoiranias, en la que destacan el idioma persa, lengua principal de Irán, el hindi, y el bengalí, que son las mayores lenguas de la India. Así que podemos ver que todas las lenguas que van desde la India hasta Irlanda están conectadas, por derivar de un antepasado común, la lengua de los protoindoeuropeos. Este pueblo habría existido hace 6.500 años, aunque algunos estudios dicen que son más antiguos, pudiendo existir incluso hace 9.500 años. Habitaban originalmente en lo que hoy es el sur de Rusia, en torno al Mar Negro. Desde allí emigraron tanto en dirección a Europa, como hacia la India, imponiéndose a las culturas preexistentes, y desplazando sus idiomas. Por último, hay que destacar que hay algunas subfamilias indoeuropeas que están muertas, pero que han tenido alguna importancia histórica. La más importante de estas familias es el de los lenguajes anatolios, que se hablaban más o menos en el territorio de la actual Turquía. La importancia de esta subfamilia radica en que se considera que es una de las familias que primero se desprendió desde el protoindoeuropeo. Una de las lenguas de esta familia era el idioma hablado por los hititas, lengua que se estima se hablaba aproximadamente entre el 1600 y el 1100 a.C., siendo los hititas uno de los imperios más importantes de la antigüedad, que rivalizó con el antiguo Egipto. Otra subfamilia indoeuropea importante muerta, es la de los lenguajes traco-dacios, que se le ha puesto este nombre, pues dentro de ella destacan dos lenguas principales habladas en la antigüedad, el tracio, hablado principalmente en la actual Bulgaria, y el dacio, hablado principalmente en la actual Rumanía. Sin embargo, esta última clasificación es algo dudosa y hasta polémica, pues se conoce poco respecto de la lengua tracia, conociéndose pocas palabras, y aún se sabe mucho menos del idioma dacio, lo que hace difícil emparentarlos, estableciéndose este parentesco, más por razones de proximidad geográfica, que por evidencias lingüísticas. Mención honrosa merecen las subfamilias griega y celta, que si bien actualmente son muy pequeñas en territorio y hablantes, en el pasado tuvieron una importancia geopolítica enorme. En el caso de la lengua griega, sabemos la importancia que tuvo la antigua Grecia, y este idioma se extendió por todo lo que es actualmente el Medio Oriente, siendo la lengua franca de toda esa región entre el siglo IV a.C. y el siglo VII de nuestra era. Se podría decir que el griego era el inglés de aquella época, y su importancia e influencia cultural perdura hasta nuestros días, pues desde el griego nos llegaron numerosas palabras que han tenido, sobre todo, importancia en las artes, las ciencias, y todo el quehacer intelectual. Fue este, el idioma del imperio de Alejandro Magno, y del imperio romano de Oriente o imperio bizantino, y la lengua original en la que se escribió el Nuevo Testamento. En el caso de las lenguas celtas, su posición actual es muy restringida, limitándose casi a Gales, el occidente de la región francesa de Bretaña, y algunas partes de Irlanda. En la Edad Media estas lenguas se hablaron en toda Irlanda, Gales, Escocia y Bretaña, y en la Antigüedad, antes de la conquista romana, se hablaron en gran parte de Europa Occidental, lo que incluye, gran parte de España, casi toda Francia, gran parte de Alemania, e incluso buena parte de Europa Oriental, además de partes de Turquía. Actualmente, las lenguas indoeuropeas más habladas, ordenadas por número de hablantes nativos son, el español, con 475 millones de hablantes, el inglés, con 373 millones, el hindi, con 344 millones, el bengalí, con 234 millones, y el portugués, con 232 millones. Por último, mención debe hacerse a algunas grandes lenguas del continente americano, las cuales si bien actualmente tienen pocos hablantes, dominaron el panorama lingüístico del continente antes de la llegada de los colonizadores europeos. La lengua con mayor número de hablantes es el quechua, con cerca de 8 millones, le sigue el guaraní con aproximadamente el mismo número, principalmente en Paraguay, donde es lengua oficial, al mismo nivel del español. Luego siguen las lenguas mayas, con casi 5 millones de hablantes, la lengua aymara, con poco más de 2 millones, el náhuatl, también con 2 millones, y el mapudungún, con 150.000 hablantes. Así que, con eso concluyo este recorrido básico por las familias lingüísticas, que nos sirven para entender cómo funcionan y de dónde vienen los idiomas que actualmente hablamos. Sin más, me despido deseándoles un lindo día. Si te gustó, dale a like y suscríbete.